Hola, ¿qué tal? Soy Héctor Pérez de El Camino Dev. Bienvenido a este nuevo video, que es un video de reto de interfaz gráfica, en el cual vamos a replicar este diseño que puedes encontrar en Dribbble en una aplicación .NET MAUI. Este diseño ha sido creado por Catarina Fagundes Coutinho y es el reto de interfaz gráfica que vamos a realizar en este día. Antes de iniciar el video, te invito a que si quieres aprender acerca del desarrollo con .NET MAUI, accedas al sitio academia.elcamino.dev, donde vas a poder encontrar entrenamiento especializado acerca de .NET MAUI, entre otras tecnologías. Ahora sí, iniciemos. Vamos a dar inicio con este reto. Para ello he creado ya un proyecto llamado Fruit Demo, en el cual vamos a empezar a hacer diferentes cosas para poder lograr el reto de interfaz gráfica. Lo primero que vamos a hacer es importar unas fuentes de la aplicación, ya que la fuente por default pues tenemos que cambiarla para que cumpla con este estilo que vemos en el diseño Dribbble. Entonces para ello he seleccionado una fuente llamada Roboto. Voy a proceder a importar esta fuente como parte del proyecto en la carpeta Resources, en la carpeta Fonts específicamente. Y las fuentes que vamos a utilizar para este reto son las fuentes Roboto Bold y la fuente Roboto Regular. Una vez que las hemos importado, vamos a ir al archivo mauiprogram.cs y esto es porque vamos a registrarlas. Podemos copiar una de estas líneas. Voy a hacer un poco más grande la fuente. Y vamos a indicar que el nombre de la fuente es Roboto Regular. La primera de ellas podemos ponerle un alias, por ejemplo, Regular. Voy a duplicar esta línea y vamos a cambiarle el nombre de Roboto Bold y el alias igual a Bold. Ya que tenemos estas fuentes, también tenemos que importar la imagen que vamos a utilizar como parte de este reto, que es la imagen de la papaya de fondo. Aquí he encontrado una papaya en la búsqueda en Google. Tú puedes encontrar otra fruta o una papaya similar si así lo necesitas o lo quieres. Entonces voy a proceder a importar esta imagen. Ya la he importado, es esta imagen llamada papaya.png, que no tiene ningún fondo. Es esta imagen que puedes ver en pantalla. Es una imagen que he encontrado en internet. Una vez que hemos importado los recursos necesarios para el desarrollo de la aplicación, voy a dirigirme al archivo app.saml.cs y eso es porque voy a cambiar la página inicial. En lugar de que sea app shell, va a ser main page. Vamos a trabajar con esta content page que se encuentra creada por default, ya que es una interfaz gráfica muy sencilla. Entonces va a ser la página que utilizaremos. Voy a cerrar el archivo. Voy a abrir la página mainpage.saml, voy a quitar este código por default, es decir, todo el scroll view. Y también en el code behind voy a quitar el manejador de eventos y este campo. Con esto ya podemos iniciar la aplicación. Para ir viendo los cambios en tiempo real conforme los vayamos realizando. Ya tenemos aquí la pantalla en blanco. Vamos a dirigirnos al archivo mainpage.saml y lo que voy a hacer es cambiar el color de fondo. Si regresamos al diseño en Dribbble, puedes notar que la imagen tiene un degradado que no se nota casi, pero tiene dos colores diferentes. Un primer color en la parte superior, este color que vemos aquí, y un segundo color que es un poco más oscuro en la parte inferior. Vamos a replicar entonces en primer lugar este diseño. Para ello vamos a indicar content page .background, ya que queremos crear un degradado que sea del tipo linear gradient brush con un endpoint igual a 0,1 para tener un degradado desde arriba hacia abajo. Definiremos un primer gradient stop con un offset igual a 0.1, que va a ser el color superior. Vamos a indicar que el color va a ser igual a FFCC33, que es el color superior. Duplicamos esta línea, indicamos que el offset va a ser igual a 1.0 y el color va a ser igual a FCBC03. Con este cambio que hemos realizado, ya tenemos el degradado como fondo de nuestra content page.
Una vez que hemos realizado esto, vamos a comenzar a definir el contenido de la página de contenido. Lo que vamos a hacer en primer lugar es identificar cuáles son los diferentes espacios para cada uno de los elementos en la página. Podemos notar que necesitamos un primer espacio para este título de la fruta y también la cantidad de la fruta. Necesitamos un segundo espacio para definir cuál es este espacio en blanco que podemos ver aquí, donde se ve la fruta que estamos analizando. Y necesitamos también un tercer espacio para este contenedor de la información de los nutrientes de esta fruta. Para ello entonces vamos a indicar que necesitamos un elemento tipo grilla. Indiquemos que queremos un margen igual a 25 para dejar un espaciado desde el borde de la content page. También row definitions. Y indicamos que la primera fila va a ser igual a un 20%. La segunda fila va a tener un 40% de espacio. Y la última fila un 40% de espacio. Entonces, cada una de las filas define cada uno de los elementos que te he explicado anteriormente. Y dentro de esta grilla, vamos en primer lugar a importar o a utilizar la imagen de fondo. Para ello vamos a indicar que queremos un row span, ya que queremos utilizar todo el espacio disponible de esta grilla. Entonces indicamos grid.rowspan igual a 3, horizontal options igual a center para centrar la imagen, source va a ser igual a papaya.png, que fue la imagen que importamos anteriormente, y vertical options igual a center. Si cerramos esta etiqueta, ya podemos ver en el emulador la fruta justamente centrada. El siguiente paso es establecer este elemento, este par de elementos del título de la fruta que estamos analizando. Para ello entonces, como parte de esta grilla, después de la imagen, vamos a definir un vertical stack layout, ya que tenemos este par de elementos o de textos alineados de forma vertical. Vamos a indicar que queremos, como parte del vertical stack layout, un primer control label con un font family igual a regular, que fue la fuente que importamos anteriormente, con un tamaño igual a 45, sus horizontal options igual a center y un texto que diga papaya en mayúsculas. Cerramos la etiqueta y ya podemos ver el primer título como parte de la aplicación. Podemos duplicar este control label. Vamos a cambiar algunos elementos, como por ejemplo que queremos dejar un margen para la separación del título y la especificación de la cantidad de gramos. Entonces indicamos margen igual a 0,15,0,0. Font attributes también igual a bold. Vamos a indicar que font family va a ser igual a bold, que fue otra de las fuentes que importamos anteriormente. El tamaño de la fuente va a ser igual a 20, las horizontal options igual a center y el texto igual a 100 gramos. Si guardamos los cambios, ya tenemos aquí el par de textos en la parte superior. Ahora bien, puedes notar que en el diseño Dribbble, todo el texto de este diseño es de color blanco. Entonces, vamos a definir como parte de los recursos de la aplicación que todo el texto sea blanco para no tener que estar colocando a cada uno de los elementos un control blanco. Y esto lo podemos hacer yendo al explorador de soluciones. Vamos a abrir la carpeta Resources. Tenemos aquí una carpeta que se llama Styles y finalmente styles.saml. Aquí podemos buscar la definición de los estilos para el control label y vamos a cambiar la propiedad text color para que siempre tenga un color blanco, ya sea que el dispositivo tenga un tema oscuro o un tema claro. Vamos a guardar los cambios, regresamos a la aplicación y efectivamente ya tenemos este texto en color blanco. El siguiente paso es definir esta sección de los componentes de la fruta en cuestión. Para ello voy a detener la ejecución de la aplicación. Voy a ir al administrador de paquetes NuGet de la solución. Y esto es porque quiero buscar el término acrylic, lo cual nos arroja un resultado o un conjunto de resultados de diferentes paquetes, muchos de ellos enfocados a Xamarin Forms. A nosotros nos interesa este paquete llamado acrylicview.maui, del cual hice un análisis en un video anterior, el cual vas a poder ver como parte de las tarjetas de este video. Y básicamente podemos instalar este paquete NuGet como parte del proyecto.
Entonces damos clic sobre instalar. Y listo, ya tenemos el paquete instalado. Para poder utilizar este paquete tenemos que ir a mauiprogram.cs y como parte del builder agregar un método de extensión llamado useAcrylicView. Esto importa el espacio de nombres necesario y con esto ya podemos utilizar este componente. Regresamos a el archivo mainpage.saml. Vamos a ir a la parte superior para definir un espacio de nombres que se llame acrylic, que sea igual a clr-namespace, dos puntos. Vamos a buscar el término acrylic y tenemos que utilizar este espacio de nombres de xe.acrylicview. Esto de forma automática crea el espacio de nombres de una forma correcta. Una vez que hemos definido el espacio de nombres, vamos a ir a la parte de abajo, después del Vertical Stack Layout. Vamos a utilizar el espacio de nombres que definimos anteriormente, que es Acrylic, el cual contiene el control Acrylic View. Vamos a posicionarlo en la fila número 2. Vamos a especificar algunas propiedades, como por ejemplo un corner radius igual a 20. Si guardamos los cambios en estos momentos. Ok, ya tenemos aquí el componente acrílico. Puedes ver que esta sección de la papaya se difumina un poco. Sin embargo, no se alcanza a ver bien el componente como parte de la interfaz gráfica. Vamos a realizar algunas modificaciones para solucionar esto. Vamos a indicar algunas propiedades, como por ejemplo que quiero un effect style igual a custom o personalizado. También vamos a indicar que queremos centrar verticalmente el componente. Y vamos a aplicar un color de tinta para que el difuminado sea mayor o se note de una mejor forma. Esto lo vamos a hacer a través de tint color igual a, utilizaremos el color FCE7A7. Con lo cual puedes ver que aún no se nota mucho este color, ya que tenemos que utilizar tint color junto a tint opacity. Vamos a colocar un valor 0.2 y con esto ya puedes ver esta sección del difuminado mucho mejor. El siguiente paso es agregar el contenido. Aquí hay algo que hay que destacar. Puedes apreciar que en el diseño tenemos ciertos componentes que forman parte de esta fruta, pero ¿qué pasaría si quisiéramos tener una llamada, por ejemplo, a una base de datos en la cual consultáramos información de diferentes frutas y pudiera darse el caso que algunas frutas tuvieran ciertas vitaminas o ciertos componentes y otras frutas tuvieran menos componentes o más componentes? A lo que quiero llegar es que hay que hacer esta parte dinámica y para ello voy a definir un modelo. Voy entonces al proyecto, creo una nueva carpeta llamada Models y dentro de la carpeta Models voy a crear una nueva clase. La clase se va a llamar Fruit Information. Voy a convertir esta clase en una clase pública. La primera propiedad va a ser del tipo string y se va a llamar micronutrient. La segunda propiedad va a ser de tipo entera y se va a llamar percentage, con su get y su set cada una de ellas. Una vez que tengo esta clase lista, voy a regresar al code behind de esta página. Y como parte de la clase voy a crear una nueva lista pública con un genérico fruit information, que fue la clase que creamos anteriormente, que se llame, por ejemplo, papaya info, con su get y su set. Y el propósito es que podamos enlazar de alguna forma esta lista a la interfaz gráfica. Vamos a ver esto un poco más adelante. Después del método initializeComponent tenemos que rellenar la información de papaya info. Entonces indicamos papaya info es igual a un nuevo listado de fruit info. Vamos aquí a crear una nueva instancia y podemos empezar a rellenar la información de esta lista. Previamente he preparado un code snippet para realizar esto, que es este código que puedes ver en pantalla. Estamos creando una nueva lista de Fruit Information y simplemente creando un conjunto de instancias de Fruit Information con un micronutrient y su porcentaje correspondiente. Esta es la cantidad de elementos que podrían variar de acuerdo a cada una de las frutas. Finalmente, después de crear este listado, vamos a indicar
this.bindingContext igual a this para poder utilizar esta lista desde la interfaz gráfica. Lo siguiente que vamos a hacer es analizar cómo podríamos replicar esta sección que vemos en la parte inferior de la aplicación. Y es que algo que podríamos hacer, como te había mencionado anteriormente, es crear una grilla, por ejemplo, y definir cada uno de los espacios a partir o a través de filas y columnas para agregar cada uno de los elementos de texto. Sin embargo, esto no sería lo más óptimo, ya que si tuviéramos más elementos tendríamos que crear más filas y más columnas. Aquí lo ideal es utilizar algún tipo de layout que nos permita ir agregando elementos conforme los necesitemos. Y un layout que podríamos utilizar es un vertical stack layout, siendo cada uno de estos elementos un elemento de un vertical stack layout. Es decir, que cada una de las filas fuera un elemento de un vertical stack layout y que de alguna forma pudiéramos diseñar el vertical stack layout para que existiera un espacio a la izquierda o tuviéramos dos columnas. La primera columna que sirviera para alojar cada uno de los textos o los labels de los componentes y la segunda columna para especificar el porcentaje de ese componente. Y esto lo podemos lograr afortunadamente con .NET MAUI a través de algo que se llaman las Bindable Layouts. Entonces, dentro del Acrylic View, vamos a indicar que queremos definir un Vertical Stack Layout. Y dentro del Vertical Stack Layout asignemos algunas propiedades, como por ejemplo, el padding igual a 35, Vertical Options igual a Center para centrar el contenido, y podemos utilizar una propiedad llamada Bindable Layout.itemSource para especificar que se va a consumir desde un listado la información para rellenar la información del Vertical Stack Layout. Esto lo podemos hacer a través de un binding normal. Vamos a enlazar a Papaya Info, que es el listado que hemos definido previamente en el code behind. Una vez que hemos creado este enlace, desde el Vertical Stack Layout debemos de definir la apariencia visual para los elementos o de cada uno de los elementos del Vertical Stack Layout. Entonces vamos a utilizar una propiedad llamada Bindable Layout.itemTemplate que nos va a permitir precisamente esto, definir un data template y dentro cuál es el diseño que queremos para los elementos del Vertical Stack Layout. A mí me interesa, en primer lugar, un elemento grilla con un margen igual a 0,10,0,0. Vamos a definir un conjunto de columnas a través de column definitions, .6 asterisco para asignar un 60% de espacio a la primera columna y un 40% para la segunda columna. El propósito de esta grilla es que podamos tener más elementos como parte del Vertical Stack Layout. Finalmente vamos a definir los elementos de la grilla, los cuales van a ser un par de elementos label. Asignemos su font family igual a bold. Vamos a indicar un font size igual a 20 y un text igual a binding micronutrient. Esto es para enlazar a la propiedad micronutrient como parte de este label. Voy a iniciar la ejecución de la aplicación para ver cómo se va viendo esto. Y ya con esto podemos ver la primera columna con cada uno de los componentes de esta fruta. Vamos a regresar al código SAML. Vamos a definir un segundo control label. Vamos a posicionar este label en la columna número 1. Asignamos un font family igual a regular. También un font size igual a 20. Horizontal text alignment igual a end, ya que si regresamos al diseño Dribble puedes ver que cada uno de los porcentajes se encuentra en la parte de la derecha. Y por último vamos a indicar un text igual a binding a la propiedad percentage. Y vamos a aplicar un string format igual a comillas simples, llaves. Agregamos un 0 para indicar que esta es la posición para el porcentaje. Y a continuación agregaremos un símbolo de porcentaje para tener esta sintaxis, este formato más bien, como parte de la interfaz gráfica. Vamos a guardar los cambios. Aquí tenemos un error, hay que cerrar este control label. Guardamos los cambios. Y ya puedes ver el porcentaje en la parte de la derecha. Entonces de esta forma es como hemos replicado el diseño en Dribble. Creo que nos ha quedado bastante bien este diseño. Voy a poner lado a lado tanto el diseño como la aplicación resultante y creo que ha quedado bastante bien.
Espero que este tutorial te haya gustado. Si te ha gustado, te invito a darle like al video, a suscribirte al canal si no lo has hecho y darle clic sobre la campana para que te lleguen notificaciones en cuanto suba nuevos retos de interfaz gráfica o bien cuando suba contenido relacionado a .NET. Nos vemos en el siguiente video.